Hola a todos, como todas las semanas los saluda Ciro Pérez, CEO de Change Americas, y bienvenidos a otro capítulo más de Change TV. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer lo que a mi juicio puede ser una herramienta que cambiará la manera en que lideras a los equipos de trabajo. Es que los estudios han demostrado que el estrés tiene una alta implicación en los niveles de productividad. Los grandes psicólogos Jerkes Dobson desarrollaron precisamente una metodología que hoy vas a conocer a profundidad, y es precisamente la correlación entre el estrés que puedes generar en ti y en tu equipo de trabajo y el tipo de productividad que puedes lograr. Así que bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el estrés en la práctica? ¿Has considerado alguna vez cómo puedes generar estrés del bueno? Stephen Covey lo llamaba eustrés. Jamás me había puesto a pensar que existía un estrés del bueno. Y es que la mayoría de las personas tenemos un cliché o un paradigma, y es que el estrés es malo. Como veremos a continuación, el estrés no solamente es bueno, sino en la dosis correcta generará el máximo de productividad. Así que les quiero invitar a que, atenta nota, vean la delgada línea entre motivación, presión y productividad. La primera vez que escuché sobre Jerkes Dobson, precisamente estaba estudiando literatura de neurociencia. Charles Garfield, así como lo escuchas, Charles como Carlos y Garfield como el gato, se dio a la tarea de estudiar deportistas de alto rendimiento en su famoso libro How to Achieve Your Peak Performance, y descubrió que un deportista de alto rendimiento, vamos a poner un ejemplo, la medalla de oro en los Olímpicos, no solamente lograba ese logro por su capacidad físico-atlética, también lo lograba por su capacidad de manejar la presión. Nunca había imaginado que realmente Jerkes Dobson no eran gurús actuales de la neurociencia. De hecho, posteriormente empecé a descubrir que Jerkes Dobson fueron dos psicólogos que hace más de 100 años plantearon su famosa ley que correlacionaba el rendimiento de una persona, ya sea en un deporte o en una habilidad cualquiera, con los niveles de estrés. Veamos entonces un poco en qué basan sus investigaciones. Como muchas investigaciones de la neurociencia, Jerkes Dobson iniciaron precisamente con roedores con el fin de determinar, por ejemplo, cuál era la correlación entre la motivación, la presión y la capacidad de resolver, por ejemplo, un laberinto. Descubrieron entonces temas maravillosos. Por ejemplo, descubrieron que ante pequeñas descargas eléctricas, el roedor se sentía mucho más motivado. Digamos que tenía más adrenalina para resolver el laberinto. Interesante, ¿no? No sé si serías capaz de aplicarlo con un hijo tuyo. Lo cierto es que Jerkes Dobson en 1908 lograron empezar a descubrir que ante pequeños niveles de estrés, el roedor generaba la suficiente adrenalina como para resolver el laberinto en menos tiempo. Sin embargo, en la medida que aumentaba el nivel de estrés a través de los choques eléctricos, el roedor no solamente empezaba a perder motivación, sino que literalmente reducía su capacidad de resolver el laberinto incluso en tiempos previamente al experimento. Así que empezaron a descubrir una correlación que posteriormente se llamó la ley Jerkes-Dodson. Ahora veámoslo no en roedores, veámoslo en personas como tú o como yo. Imaginémonos por un momento que tú quieres mejorar tus ingresos diariamente. Imaginémonos un momento que tienes un trabajo estable que dura de 8 a 10 horas al día. Imaginémonos que por un momento que, por ejemplo, consigues unas clases en una universidad para empezar a dictar, digamos, de 6 a 10 de la noche. Al principio te sentirás muy motivada o muy motivado porque evidentemente estás trabajando y estás generando más ingresos adicionales. Sin embargo, imaginémonos por un momento que te piden dictar unas clases virtuales asincrónicas y te piden que las grabes el mismo día. Es decir, que ya no solamente trabajas 8 o 10 horas, sino que además grabas o dictas 4 horas en la universidad y grabas, digamos, 2 horas de clases virtuales. Si te das cuenta, estoy hoy. 3, 2, 1. Veamos el siguiente ejemplo. Imagínate que tú quieres mejorar tus ingresos diarios y tienes un trabajo estable de, digamos, 8 a 10 horas diarias. Adicionalmente, imaginémonos que por tus buenos conocimientos te contrata una universidad para dictar clases
Digamos 4 horas diarias. Al principio la motivación será maravillosa porque empiezas a ver cómo tus ingresos crecen como espuma. Sin embargo, el nivel de esfuerzo obviamente será mayor. En esas 4 horas no solamente las disfrutas, sino que además encuentras vocación de profesor. Ahora imagínate que por tus buenos oficios te invitan a grabar algunas clases virtuales, digamos unas 2 horas adicionales. Así que además de tus 10 horas de clases, 4 horas de clases más 10 horas de trabajo diario, tienes otras 2 horas de grabar clases asincrónicas. Lo que empezarás a observar es que no solamente ya no lo disfrutas, sino que lo vas a empezar a padecer. Es por eso importante comprender que la ley Yerkes-Dodson nos ha demostrado que la presión cuando empieza a subir tiene una correlación directa con bajar el rendimiento. De hecho, los estudios preliminares de Yerkes-Dodson sobre roedores demostró que en la medida que el grado de excitación aumentaba, el rendimiento disminuía. Interesante, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu punto máximo de performance? ¿En qué momento empiezas, en vez de subir y crecer como las águilas, empiezas a retroceder como los cangrejos? Para todos los que nos ven en YouTube o nos siguen en redes sociales como Facebook o LinkedIn, y aquellos que nos están escuchando en Spotify, los invito a que googleen la famosa ley Yerkes-Dodson. Se sorprenderán todo lo que pueden aprender. Pero hoy, en este capítulo de Change TV, les quiero mostrar precisamente la curva que relaciona el estrés o excitación, en inglés arousal, con el performance, en español rendimiento. Así como lo escuchan, existe una correlación que, como lo verán a continuación, está dividida en una distribución normal. Cada persona tiene un nivel de productividad y estrés o correlación entre las mismas diferente. Vamos a poner un ejemplo. Michael Phelps, gran ganador y medalla olímpica, bueno, más de 23, podría posiblemente tolerar mucha mayor presión, como por ejemplo podrían ser una final de Juegos Olímpicos. Posiblemente tú y yo ni siquiera llegaríamos a las regionales para poder clasificar. Y es que cada uno de nosotros tiene unas habilidades innatas que, según esas habilidades, podrán aumentar el nivel de tolerancia al estrés. Maravilloso. Así que mi primera reflexión de la ley Yerkes-Dodson es que empieces a encontrar tu nivel de productividad superior. ¿Y cómo lo vas a hacer? Incrementando tus niveles de estrés. Me explico. Si tú eres, por ejemplo, un buen lector, digamos que lees unas 10 páginas de libro al día. Al siguiente día te vas a poner una meta de leer 15, al siguiente 20. De pronto ya cuando tengas 25 al día, ya empiezas a encontrar que en la 19 pierdes concentración. Empiezas a encontrar que en la 21 se te olvida y en la 22 te quedas dormido. Ahí empiezas a encontrar que excediste el nivel de estrés para hacer la tarea. Esto es maravilloso. Cuando yo descubrí Yerkes-Dodson, estaba leyendo los libros de John Medina, neurocientífico de la Universidad de Washington, y empecé a entender cosas fascinantes. Por ejemplo, mi capacidad de entender los números, dado que soy economista, digamos que de 1 a 10 soy un 6. Cuando en una reunión se empiezan a correlacionar más de 5 o 6 variables matemáticas, mi cerebro se empieza a tostar. Literalmente funciona como Homero Simpson y solo veo donas o micos o monos tocando el tambor. Ahí descubrí que cuando en mi caso las matemáticas avanzadas son el pan del día, mi nivel de estrés se dispara y mi nivel de productividad baja. En la medida que vas aprendiendo sobre la ley de Yerkes-Dodson, empiezas a entender cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando tú tienes bajo nivel de motivación e incluso bajo nivel de estrés, tu productividad tiende a caer. Qué interesante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, aprender un idioma. Si tú ya conoces las bases, en inglés, por ejemplo, el verbo to be, posiblemente una clase sobre aprender a conjugar el verbo to be puede ser un poco aburrido. Así que posiblemente pierdes atención y bajas tu nivel de productividad. Lo contrario también es cierto. Imaginemos por un momento que vas a aprender un nuevo idioma como el alemán. Imagínate que de manera equivocada, en vez de incluirte en una clase de principiantes, te invitan a una charla de alemán de negocios. No solamente no vas a entender nada, sino que eventualmente te vas a frustrar y por lo tanto, muy seguramente va a caer tu desempeño.
Eso fue lo que Jerkes-Dodson demostraron en su famosa ley de 1908. Y es por eso que es importante que tú aprendas a descubrir cuál es ese nivel de estrés o nivel de arousal necesario para lograr una tarea. Una de las herramientas que propone Jerkes-Dodson es ir probando todos los días mejoramientos que, como lo dice James Clear, puedan ser del hasta 1%. Si todos los días mejoras un 1%, mejoras un 1%, vas a ir descubriendo lo que podría ser tu peak performance o tu nivel óptimo de productividad. En la medida que aplicas precisamente este concepto de Jerkes-Dodson a tu vida, descubrirás cosas maravillosas. Te voy a poner un ejemplo en mi vida personal. Y es que precisamente empecé a jugar tenis hace ya varios años. Sin embargo, nunca me imaginé que jugar tenis a un nivel ya más profesional sería demasiado ambicioso para mí. Así que empecé en clases básicas para saber tomar la raqueta de manera correcta, moverme en la cancha, mover o flexionar las rodillas, saber tener el movimiento de la muñeca. Pero cuando ya tuve la necesidad de juntar todo esto para un campeonato, mi desempeño no solamente cayó, sino que hice los bloopers más terribles de mi vida. Así que la invitación que te doy es que tú tienes que ir monitoreando y tienes que ir revisando hasta qué nivel de arousal o estrés debería subir tu esfuerzo para poder conseguir tu máximo rendimiento. Si eres líder de un equipo de trabajo, pasa exactamente lo mismo. Un líder correcto produce el estrés correcto, o lo que es más correcto decir, el eustrés. Si tú produces eustrés, las personas producen literalmente más. Es por eso que en la gráfica de Jerkes-Dodson es muy importante identificar el nivel óptimo de excitación versus el nivel óptimo de rendimiento. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estés con un equipo de trabajo en una reunión, llévalos al límite. Llévalos a que hagan más de lo que pueden hacer o de lo que ellos creen que pueden hacer. A la siguiente semana, calibra si fueron capaces de lograr ese resultado, pero digamos no sufriéndolo o no necesariamente padeciéndola. Invítalos a que comprendan que en la medida que suban su nivel de productividad, también va a subir su nivel de estrés. Empieza a cronometrar, pero además de eso, a tener un termómetro de qué tanto son capaces de manejar la presión. Voy a poner un ejemplo práctico. Si trabajas con un equipo de ventas, es importante empezar a pedirles una cita más por día, una llamada más por día. Posiblemente descubrirás algo maravilloso y es que para muchos subir los niveles de metas será lo mejor que puedes hacer por ellos. Me ha ocurrido no solo en mi propia experiencia, sino en la experiencia de todo el equipo comercial de Change Americas. Hemos tenido la oportunidad de intervenir más de 500,000 personas en todos estos años. Impresionante el número. Yo no me canso de pensar tanta gente que ha confiado en nosotros. Y soy un convencido que todas esas personas maravillosas realmente tienen mucho más por dar. De hecho, los estudios demuestran que la productividad en países de América Latina es hasta 8 veces menos que países en referencia como Corea del Sur. Por eso es que creo que hay que seguir subiendo el nivel de estrés. Lo que pasa es que los latinos somos bastante peculiares y creemos que el nivel de estrés nos agotará y por ende nos hará malas personas. No es cierto. Los niveles de estrés pueden crecer y pueden crecer a niveles óptimos. Y eres tú como líder el que tienes que llevar a sacar eso que es lo mejor de las personas en términos de performance, su peak performance o su performance de manera más alta y sostenerlo en el tiempo. Importante lo que te acabo de decir. No tiene ningún sentido que, por ejemplo, trabajando en metodologías ágiles, en un sprint se sobreesfuerce al equipo, haya un esfuerzo adicional al equipo, que rompa el equipo, porque eso es como dicen, comida para hoy, hambre para mañana. Aprende a, como decimos en Colombia, en otros países le tienen otro nombre, las cometas, ¿no? Ese juego que utilizamos muchos para elevar precisamente una figura en el aire y sostenerla. Llévate esa idea de Jerkes-Dodson. El liderazgo y el manejo precisamente del estrés y el rendimiento tienen una correlación con aprender a manejar una cometa. Y es que a veces hay que soltarla para que eleve más y a veces hay que recogerla para que no se vuele. Lo mismo pasa con el desarrollo tuyo y el de las personas a tu cargo. Hay que soltar, soltar, soltar para llevarlos a niveles óptimos de estrés. De vez en cuando recoge porque posiblemente el equipo está tan reventado en estrés que ya lo perdiste.
De eso se trata el liderazgo. Y espero que esta ley, Jerkes-Dodson, te dé muchas más ideas de cómo potenciar en lo que queda de este año y, cómo no, el inicio del próximo. Mi nombre es Ciro Pérez y te invito a que le des un like a esta presentación. No sin antes recomendarte 4 factores que determina Jerkes-Dodson y los investigadores posteriores para mejorar los niveles de estrés y rendimiento. ¿Cómo no? El primero es mejorar el nivel de habilidad. Es muy importante que tú pienses todos los días cómo puedes practicar de mejor manera y con quién debes practicar para que tu nivel o tu habilidad en el dominio de una tarea o una disciplina vaya en aumento. Segundo, es muy importante entender que las personalidades de las personas son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Hay personas más orientadas al estrés y hay personas más orientadas a la estabilidad. En todos los casos, tanto los que están orientados al estrés y a la velocidad, que por ejemplo en el perfil D son los dominantes, es importante enseñarles que para lograr un equipo de alto desempeño hay que entender todas las personalidades. A las personas más de ritmo reflexivo hay que enseñarles también a calcular y a convivir con la incertidumbre y la presión. La tercera herramienta que proponen los expertos es precisamente aprender a determinar el rasgo de ansiedad que tiene cada individuo. No sé si ustedes sabían que la ansiedad o el rasgo de ansiedad es algo que es fisiológico, es decir, va en tu sangre, en tus genes, pero también es aprendido. Los rasgos de ansiedad de personas centennials en Silicon Valley son mucho mayores que los rasgos de ansiedad en personas de América Latina. ¿Por qué? Porque su cultura los ha llevado a tener muchos más manejos de situaciones volátiles. Por eso es importante trabajar en la confianza en sí mismo. Una persona con alto nivel de confianza en sí mismo maneja mayores grados de ansiedad. Yo no tenía ni idea de eso y lo aprendí a partir de investigar la teoría Jerkes-Dodson. Lo repito, una persona con mayor confianza en sí mismo aumenta o es capaz de soportar mayores niveles de ansiedad. Interesante, ¿no? Como quien dice, trabajar en la autoestima, tema que desarrollamos con Linda de la Torre en uno de los capítulos de Change TV, podría ser la clave para aumentar el peak performance. Lo otro es la dificultad de la tarea. Aprende a tener nivelaciones o niveles de las tareas. Hay tareas nivel básico, hay tareas nivel intermedio, hay tareas nivel avanzado y hay tareas nivel Dios. Aprende a descubrir con tu equipo cómo pueden ir alcanzando pequeños logros hasta alcanzar grandes logros. Como dicen, por ejemplo, los corredores de maratón, si yo tuviera que pensar en los 42 kilómetros, jamás hubiera hecho la carrera. Ellos se ponen pequeñas metas de 20 metros, 50 metros, 100 metros y logran terminar la carrera. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si tú a tu bebé, por ejemplo, le pones tareas demasiado complejas, simplemente las abandonará. Lo puedes ir subiendo, sí, y eso se llama Kaizen. Así que acá te dejo habilidad, personalidad, rasgos de ansiedad y dificultad, las 4 herramientas que proponen los autores para fortalecer la correlación entre más estrés y más productividad. Los invito entonces a que recuerden que todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort. Así lo dice Michael John Bobak en esta famosa frase, y yo te invito a que lo apliques en tu vida. Te invito entonces a que sigas consultando los capítulos de Change TV y, como no, nos vemos la próxima semana.